Tu abuelo trabajaba 12 horas al día, sin antidepresivos, sin terapia, sin un solo psicólogo cerca, y aún así dormía como un tronco y no sabía lo que era una crisis de ansiedad. Hoy tienes aire acondicionado, comida en 20 minutos, redes sociales infinitas, y aún así casi 1 de cada 4 hombres menores de 40 años recurre a algún tipo de medicación para el ánimo o la ansiedad. Algo se rompió por el camino y no fue casualidad. Antes de que pienses que era simplemente porque no se hablaba del tema, espera, porque los datos cuentan otra historia muy diferente, y lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar por completo la forma en que vives tu día a día. Vamos con los 15 hábitos olvidados que mantenían a los hombres de antes con una salud mental que hoy parece de otro planeta. Empecemos por el más obvio, el que casi nadie quiere aceptar porque obliga a soltar el teléfono. El primer hábito es el trabajo físico diario real con las manos. Un hombre promedio en el año 1920 quemaba entre 3.500 y 4.500 calorías al día, solamente moviéndose, cargando, martillando, caminando, arando o reparando cosas. Hoy, el promedio anda por las 2.000, y eso siendo generoso. La diferencia no es solo el peso o la barriga, la diferencia está en el cerebro. Cuando tu cuerpo se mueve con intensidad, produce factores como el BDNF, que es básicamente fertilizante para las neuronas. Sin ese estímulo, el cerebro se atrofia en silencio, igual que un músculo que nunca se usa. Por eso, tu abuelo podía pasar 10 horas en el campo y llegar a casa cansado pero tranquilo, mientras que tú trabajas 8 horas sentado y llegas reventado y con la cabeza dando vueltas. El cansancio mental sin agotamiento físico es uno de los venenos más sutiles del siglo XXI. Y hay un detalle que casi nadie menciona. El trabajo físico no solo mueve el cuerpo, también ordena la mente. Cuando estás cavando, martillando o cargando algo pesado, no puedes pensar al mismo tiempo en la hipoteca, en lo que dijo tu jefe o en lo que viste en internet hace 3 horas. El cuerpo obliga al cerebro a estar presente, y esa presencia forzada es una forma silenciosa de meditación que la modernidad eliminó. Y ojo con esto, porque lo que viene a continuación lo agrava todavía más. El segundo hábito es la exposición al sol al amanecer. Antes nadie se ponía la alarma a las 9, salía de un cuarto oscuro, cruzaba un parking subterráneo y se sentaba bajo luces fluorescentes hasta las 6 de la tarde. Antes simplemente el sol marcaba el ritmo. Los hombres se levantaban con la primera luz, salían al patio, al campo, al taller y recibían en los ojos esa luz potente de las primeras horas. Eso, que parece una tontería, regula algo enorme dentro de ti. El ritmo circadiano. La luz del amanecer activa la producción de cortisol en el momento correcto, dispara la serotonina y programa la liberación de melatonina 14 a 16 horas después, justo cuando toca dormir. Sin esa señal natural, el cuerpo no sabe ni cuándo está despierto ni cuándo debe descansar. Resultado: insomnio, fatiga durante el día, ansiedad sin causa aparente y cambios de humor que parecen brotar de la nada. Estudios recientes señalan que recibir entre 10 y 30 minutos de sol directo durante la primera hora después del amanecer reduce los síntomas de depresión de forma comparable a algunos antidepresivos suaves. Tu bisabuelo no sabía nada de esto, pero lo hacía cada mañana sin pensarlo. Tercer hábito, y aquí muchos se van a sentir incómodos: las comidas en familia, sentados, sin pantallas, sin prisas. En 1950, más del 85% de los hombres cenaban en casa con los suyos todos los días, alrededor de una mesa, hablando, discutiendo, riéndose, peleándose por la última tajada. Hoy, según encuestas internacionales, menos del 30% de los adultos cena así. La mayoría come solo, viendo el móvil frente al televisor o incluso caminando. Y esto no es solo un tema de modales o de nostalgia barata. Comer en compañía activa el sistema parasimpático, baja el cortisol, libera oxitocina y mejora la digestión. Comer solo y distraído hace exactamente lo contrario. Sube el estrés, dispara la inflamación intestinal y deteriora la relación con la comida. Tu intestino es el segundo cerebro que produce el 90% de la serotonina del cuerpo. Depende muchísimo de cómo y con quién comes, no solo de qué comes. Hay un detalle más que pocos conocen. Las personas que comen acompañadas tienden a masticar más despacio, lo que les permite registrar las señales de saciedad y comer en promedio entre 200 y 400 calorías menos por comida, sin esforzarse
calmarse. Tu abuelo nunca contó una caloría, pero cenaba con los suyos y eso ya regulaba más de lo que tú regulas con cualquier aplicación. Y ahora viene un dato que casi nadie conoce y que te va a sorprender. El cuarto hábito olvidado es algo que parece de otro siglo, literalmente. Caminar largas distancias todos los días sin un destino emocionante. Tu abuelo caminaba al trabajo, caminaba al mercado, caminaba a visitar al vecino, caminaba a buscar el periódico. Sumaba entre 12,000 y 18,000 pasos diarios sin proponérselo. Hoy, el promedio mundial apenas pasa de los 5,000 y en muchos países desarrollados ronda los 3,000. Caminar, especialmente al aire libre, activa una región del cerebro llamada corteza prefrontal medial, que es la que apaga el famoso bucle de rumiación, ese pensar y darle vueltas a lo mismo que destroza por dentro. Por eso, después de una buena caminata sientes la cabeza más limpia. No es magia, es biología. Y mientras más natural sea el entorno, mejor. Caminar entre árboles 20 minutos al día baja el cortisol un 16%, según mediciones reales, no inventadas. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste 30 minutos sin auriculares y sin mirar el teléfono? Si tuviste que pensar la respuesta, ya tienes una pista de por dónde empezar. Quinto hábito: dormir cuando se pone el sol o muy poco después. Antes de la llegada masiva de la electricidad, los hombres se acostaban entre las 8 y las 10 de la noche y se levantaban entre las 4 y las 6 de la mañana. Algunos estudios históricos sugieren incluso que se dormía en 2 tandas, con un despertar nocturno tranquilo en medio para rezar, charlar o simplemente pensar. Hoy, un hombre promedio se acuesta cerca de la medianoche con el teléfono en la mano, después de una sobredosis de luz azul que bloquea hasta un 50% la producción de melatonina. La privación crónica de sueño, aunque sea de 1 o 2 horas por noche, eleva el riesgo de depresión hasta un 27%, según metaanálisis recientes. Tu bisabuelo no necesitaba meditar para calmarse, dormía 8 horas seguidas en oscuridad total, y eso ya hacía la mitad del trabajo. Pero hay algo más y esto te va a romper la cabeza. Lo veremos justo en el siguiente punto. El sexto hábito tiene un nombre extraño hoy en día, pero antes era sagrado: la hora del silencio. En muchas culturas tradicionales, el hombre llegaba del trabajo y se sentaba 20 o 30 minutos en el porche, en una silla, en el patio, sin hacer absolutamente nada. Sin radio, sin conversación, sin distracción. Solo mirando el horizonte, fumando una pipa, bebiendo café o simplemente respirando. Hoy ese hueco de silencio se llenó con el scroll infinito, con notificaciones, con podcasts mientras caminas, con música mientras cocinas, con un televisor de fondo aunque no lo veas. El cerebro humano necesita momentos de aburrimiento real, sin estímulo, para procesar emociones, consolidar recuerdos y resetearse. Cuando le quitas todos los silencios, no procesa nada, y la ansiedad de fondo crece como una mala hierba que nadie corta. Está demostrado que apenas 15 minutos diarios de silencio sin estímulos reducen marcadores inflamatorios y mejoran la regulación emocional. Es gratis, no necesitas una app y aún así casi nadie lo hace. Vamos con el séptimo, y aquí entra en juego algo que casi parece tabú mencionar: la pertenencia a un grupo masculino real, fuera de internet. Antes existían los gremios, las cofradías, los equipos de fútbol del barrio, los clubes de casa, las parroquias, los sindicatos, los grupos de veteranos, los bares de toda la vida donde te conocían por tu nombre. Un hombre adulto tenía en promedio entre 5 y 8 amigos cercanos con los que se veía cara a cara cada semana. Hoy, las estadísticas son demoledoras. En Estados Unidos, el porcentaje de hombres que dice no tener ningún amigo cercano pasó del 3% en 1990 a más del 15% en estudios actuales. En muchos países hispanohablantes, la tendencia es similar, aunque con cifras un poco menos extremas. La soledad masculina, según un informe del cirujano general, equivale en daño físico a fumar 15 cigarrillos al día. Repítelo en tu cabeza: 15 cigarrillos. Los hombres de antes no necesitaban terapia porque tenían tribu, y la tribu absorbía gran parte de lo que hoy soltamos en sesión. Hablar con un amigo cara a cara durante 1 hora libera más oxitocina y serotonina que 10 horas de chats en grupo. Las pantallas dan la ilusión de compañía, pero el cuerpo sabe distinguir y registra como soledad cualquier interacción donde no haya mirada, voz real y presencia física. Por eso puedes tener 2,000 seguidores y aún así sentirte vacío cuando apagas la luz. El octavo hábito,
Y aquí muchos van a torcer el gesto. El esfuerzo físico tras una derrota o una mala noticia. Cuando tu abuelo perdía el trabajo, cuando lo dejaba una mujer, cuando se moría alguien, no se metía en la cama a llorar 2 semanas. Salía a partir leña, a cavar la huerta, a caminar 10 kilómetros, a trabajar más duro. No porque fuera frío o reprimido, sino porque intuitivamente sabía algo que la ciencia recién está confirmando. El esfuerzo físico intenso después de un golpe emocional procesa el dolor a una velocidad mucho mayor que el reposo. El cuerpo libera endorfinas, dopamina y norepinefrina, que actúan como antidepresivos naturales más rápidos que cualquier pastilla. El reposo prolongado tras una desgracia, en cambio, cronifica la tristeza. Esto no significa ignorar las emociones, significa moverlas con el cuerpo, no congelarlas en el sofá. Y antes de que pienses que esto es exagerado, hay 9 hábitos más por delante y el número 10 te va a dejar pensando un buen rato. El 9º hábito olvidado es el ayuno natural, ese que ocurría no por moda sino por circunstancia. Antes no había nevera llena, ni delivery a domicilio, ni snacks empaquetados a 3 metros de tu cama. La gente comía 2 o 3 veces al día, sin picar entre horas, y pasaba largos periodos sin probar bocado, especialmente entre la cena y el desayuno del día siguiente, que podían sumar 14 o 16 horas tranquilamente. Ese ayuno espontáneo activa un proceso llamado autofagia, donde las células se limpian de proteínas dañadas y aumenta la producción de un compuesto, el BHB o beta-hidroxibutirato, que tiene efectos antidepresivos y antiansiedad bien documentados. Comer cada 2 horas, picar todo el día, mantener la insulina disparada constantemente y nunca darle un respiro al sistema digestivo genera inflamación crónica de bajo grado. Y la inflamación es uno de los grandes motores ocultos de la depresión moderna. No estamos hablando de hacer dietas extremas, simplemente de respetar los ciclos que el cuerpo humano usó durante miles de años. Llegamos al 10º, y aquí hay una pieza que muchos pasan por alto: la exposición regular al frío. Tu bisabuelo se duchaba con agua de pozo, dormía en habitaciones sin calefacción a 12 o 14 grados, salía a trabajar al amanecer cuando hacía un frío de morirse, y nadie consideraba esto un trauma. Era simplemente la vida. El cuerpo humano evolucionó para experimentar variaciones térmicas amplias, y cuando se lo priva de ese estímulo, algo se apaga. La exposición controlada al frío, ya sea con duchas frías de 2 a 3 minutos o saliendo poco abrigado un rato corto, aumenta la noradrenalina hasta un 530% según estudios bien conocidos. Mejora la tolerancia al estrés, sube la dopamina hasta un 250% durante horas y refuerza el sistema inmune. Los hombres modernos viven en un termostato perfecto, entre 21 y 23 grados durante todo el año. Y eso, aunque suene a comodidad, le está pasando factura al sistema nervioso. El confort excesivo, irónicamente, fabrica fragilidad. Piensa en esto. El cuerpo aprende a regular emociones difíciles enfrentándose a incomodidades pequeñas y controladas. Si nunca pasas frío, nunca pasas hambre, nunca cargas algo pesado, nunca te despiertas temprano, ¿de dónde va a salir la resistencia mental cuando llegue un problema serio? El sistema nervioso necesita entrenamiento, igual que un músculo. Y el frío, junto con el esfuerzo, es uno de los entrenamientos más antiguos y eficientes que existen. El 11º hábito tiene que ver con algo que hoy se ha vuelto rarísimo: trabajar con un propósito visible y tangible. Tu abuelo construía una casa y veía la casa terminada, cultivaba un campo y veía el grano en el granero, arreglaba un motor y escuchaba arrancar el coche. Hoy un hombre puede pasar 10 años moviendo correos electrónicos sin saber muy bien qué construyó, sin un solo momento donde pueda señalar con el dedo y decir: esto lo hice yo. La psicología llama a esto trabajo abstracto desconectado de resultado y se asocia fuertemente con sensación de vacío, falta de sentido y depresión crónica. El cerebro masculino, en términos generales, responde muy bien al trabajo con resultado visible, al ciclo claro de esfuerzo, sudor y obra terminada. Por eso muchísimos hombres oficinistas encuentran un alivio profundo al ponerse a hacer carpintería, mecánica, jardinería o cualquier oficio manual. No es nostalgia, es química cerebral. Y lo que sigue conecta directamente con esto.
Pasemos al 12º, que es quizá uno de los más subestimados de toda la lista. Tener responsabilidades reales y pesadas desde joven. Antes, a los 16 o 17 años, un hombre ya estaba trabajando, manteniendo parcialmente a la familia, casándose pronto, criando hijos antes de los 25 y haciéndose cargo de cosas serias. Hoy, la adolescencia se ha estirado hasta los 30 y pico, y muchísimos hombres llegan a esa edad sin haber sentido nunca el peso real de ser responsables de algo o de alguien. Y resulta que el cerebro masculino necesita ese peso para madurar y para encontrar estabilidad emocional. Cuando un hombre joven no tiene responsabilidades de verdad, su sistema nervioso queda en una especie de modo flotante, sin anclaje, perfecto caldo de cultivo para la ansiedad existencial. Diversos estudios sociológicos muestran que los hombres con responsabilidades familiares o laborales serias presentan tasas significativamente más bajas de depresión que aquellos que viven sin cargas reales. Suena duro, pero la realidad es que la responsabilidad bien dosificada cura más de lo que enferma. Y aquí viene un dato curioso que vas a querer escuchar 2 veces. El 13º hábito tiene un nombre antiguo pero precioso: la gratitud manual. Hacer cosas con las propias manos para otros sin esperar nada a cambio. Tu abuelo le hacía un juguete de madera a su nieto, le arreglaba el grifo a su hermana, le pintaba el portón a su compadre. No esperaba un pago, esperaba un gracias y una cerveza. Ese gesto pequeño, repetido durante años, libera dopamina y oxitocina en cantidades enormes. Es lo que los estudios actuales sobre psicología positiva llaman conducta prosocial. Y se ha demostrado que reduce los síntomas depresivos casi tanto como la terapia cognitivo-conductual cuando se practica de forma constante. Hoy todo se delega, se compra, se contrata, se externaliza. Ya nadie repara, ya nadie regala lo hecho con sus manos. Y el cerebro nota la diferencia. Aunque tú no lo notes, cuando creas algo para alguien, tu sistema de recompensa se activa de una forma que el consumismo nunca podrá imitar. La satisfacción de comprar dura minutos, la satisfacción de crear y regalar dura semanas. Vamos con el 14º, y aquí entra una idea que casi nadie quiere oír en el siglo XXI: la aceptación serena de la dificultad como parte normal de la vida. Antes, nadie creía que la felicidad fuera un derecho, ni que la vida tuviera que ser cómoda, ni que el dolor fuera un error del sistema. Tu bisabuelo asumía que enterraría a algunos hijos, que pasaría hambre alguna vez, que perdería cosechas, que la guerra podría tocar la puerta. Y esa expectativa baja, esa filosofía estoica vivida de forma natural, era una vacuna potente contra la ansiedad. Hoy hemos heredado una idea muy peligrosa, que si algo va mal, algo se rompió, alguien tiene la culpa, hay que arreglarlo ya. Y cuando la vida, fiel a su naturaleza, trae problemas, el hombre moderno se desmorona porque no estaba preparado mentalmente. La psicología más actualizada coincide en algo: las expectativas realistas sobre el sufrimiento reducen drásticamente la incidencia de trastornos del ánimo. No se trata de ser fatalista, se trata de no esperar un paraíso constante. La diferencia entre tu abuelo y muchos hombres de hoy no es lo que les pasó, es lo que esperaban que pasara. Y llegamos al 15º y último hábito. El broche de oro de esta lista: la conexión con algo más grande que uno mismo. No importa si lo llamas Dios, naturaleza, patria, familia, oficio, tradición o legado. Antes, casi todos los hombres tenían algo así: una idea, una causa, una fe, un sentido que iba más allá de su propia comodidad. Eso anclaba la vida cuando todo se ponía feo. Cuando perdía el trabajo, tu abuelo seguía siendo padre. Cuando se moría su madre, seguía siendo cristiano, o seguía siendo carpintero, o seguía siendo del pueblo. Tenía identidades múltiples que lo sostenían como las patas de una mesa. Hoy muchísimos hombres tienen una sola pata: su trabajo, o ni siquiera eso, su entretenimiento. Y cuando esa pata falla, la mesa entera se cae. Diversos estudios en psicología del sentido han demostrado de forma consistente que los hombres con un sistema de creencias coherente, sea religioso, filosófico o comunitario, presentan tasas un 30 a 40% más bajas de depresión y ansiedad. No es magia, es estructura interna. Y esa estructura, una vez se pierde, cuesta muchísimo reconstruirla. Ahora que ya conoces los 15 hábitos, vamos con algo crucial. Esto no se trata de glorificar el pasado ni de fingir que todo tiempo anterior fue mejor. No lo fue.
La vida de tu bisabuelo tenía pobreza, enfermedades sin cura, guerras, mortalidad infantil altísima y mil cosas más que nadie querría hoy. Pero hay algo innegable: su salud mental, en términos de ansiedad crónica y depresión cotidiana, era considerablemente más estable que la del hombre promedio actual, y los datos lo respaldan. La Organización Mundial de la Salud registró un aumento del 50% en casos de depresión y ansiedad entre el año 1900 y el 2013, y la tendencia desde entonces solo se ha acelerado, especialmente en las generaciones más jóvenes. ¿Coincidencia? Difícil. La modernidad nos dio cosas maravillosas, pero también nos quitó muchas otras sin que nos diéramos cuenta. La buena noticia es que la mayoría de estos hábitos no requieren regresar a vivir en una granja. Puedes implementarlos en una ciudad, en un apartamento, con tu trabajo de oficina y tu vida moderna. Empieza por uno solo. No intentes meter los 15 de golpe porque vas a fallar y abandonar en una semana. Elige el que más resonancia te haga, el que sintieras un pinchazo al escucharlo, y dale 30 días. Sin excepciones, sin excusas. Si fue el sol del amanecer, sal 10 minutos cada mañana, aunque esté nublado. Si fue el ayuno natural, deja de picar entre horas durante un mes completo. Si fue el silencio, regálate 15 minutos diarios sin ningún estímulo, ni música, ni teléfono, ni pensamientos planificados. Solo sentarte. Verás cómo tu cuerpo y tu cabeza empiezan a responder antes de lo que crees. Después de ese mes, suma otro hábito. Y luego otro. En 6 meses puedes tener implementados los más importantes. Y probablemente para entonces te cueste reconocer al hombre que eras al empezar este video. La salud mental no se compra en una farmacia, se construye con decisiones diarias, repetidas, aburridas y consistentes. Tu bisabuelo no era especial, simplemente vivía de una forma que el mundo moderno olvidó. Y tú puedes recuperar gran parte de eso sin renunciar a las ventajas del presente. Si te ha servido esto, déjalo en comentarios cuál hábito vas a empezar primero. Comparte el video con ese amigo que sabes que lo necesita y nos vemos en el próximo. Cuídate y sobre todo, muévete.